En San Juan del Lurigancho, un negocio dedicado a la venta de piñatería sufrió un robo, el tercero de este año. Observe bien a estas mujeres amigas de lo ajeno que ingresan a esta piñatería dispuestas a hacer de las suyas. El negocio inaugurado en marzo último se ha convertido en las últimas semanas en el blanco de Lampa, pues el último mes ha sido robado en 3 ocasiones. Sus nombres no se sabe, pero sí se ha visto sus rostros. Que las personas de acá estén atentas a esas mujeres. Ocurrió en la cuadra 6 del Jirón Vara de Oro en Zárate. Las cámaras de seguridad captan a 3 tenderas en acción. Una de ellas permanece en la puerta, mientras que sus cómplices se encargan de distraer a la vendedora. No pasa mucho tiempo para que la mujer que se ubica en la entrada se apodere, con mucha astucia, una caja y desaparezca con el botín. Me comenzaron a distraer, comenzaron a llevarse los juguetes que estaban atrás y juguetes importados que estaban valorizados entre 850 a 900 soles. Este trío de damas no actúa sola. Observe a este hombre, quien finge hablar por teléfono, pide globos metálicos, atolondra a la vendedora y camina de un lado a otro. Y esperar el momento exacto para camuflar el celular ajeno. 2 hombres preguntan precios, uno de ellos estratégicamente se para delante de la vendedora para obstaculizar su visión, mientras que su cómplice deja fluir su mala maña. Aunque el miedo le impide mostrar su rostro e identidad, la agraviada guarda la esperanza de que la difusión de las imágenes sirva para reconocer a estos delincuentes. Bueno, en Santa Anita se registró un hecho realmente extraño. Un toro se escapó del vehículo que lo trasladaba y empezó a embestir a la gente que trataba de controlarlo. El toro lo tomó por las astas. Lo que usted ve en imágenes no es una corrida de toros, ni tampoco la tradicional Jaguar Fiesta, sino la desesperación de las personas por escapar de este animal, quien salta de la combi donde su propietario lo trasladaba. Su recorrido lo llevó desde el distrito del Agustino hasta Santa Anita, donde por varios minutos el mamífero buscaba huir de sus captores. La avenida 1 de Mayo es una paralela. Había evitamiento, es una vía también bastante congestionada, bastante concurrida. Entonces, obviamente, hubo un alboroto vecinal. La bulla, congestión y gritos de las personas le generaban miedo, por lo que atacaba con sus cuernos a cualquiera que tenía enfrente. A pesar de los esfuerzos, ni la policía ni el serenazgo lograban atrapar a este robusto animal. Fueron los vecinos quienes con ayuda de cuerdas intentaban alcanzarlo. No, en el tapuesto se paró, como el tapuesto de las sillas son rojas, ahí se puso diablo, ¿no? Un ciclista que también pasaba por el lugar desafió al vacuno, pasando cerca de él. Pensaba que no le haría nada, pero terminó por embestirlo. Chancho también la otra vez se cayó. Ah, entonces normalmente se caen los animales. Bueno, por lo que la misma fuerza del camión, ¿no? Bastante, caballos, acá pasan de todo. A la hora de transportarlo deben asegurarlo bien, pues, no dejar que se escape. Fue necesario realizar un plan cerco, cual operativo policial, para capturar a este toro, una de las intervenciones más difíciles y riesgosas que les tocó vivir a nuestras autoridades, quienes ahora probablemente necesitarán capacitarse para llegar a ser un buen. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Bueno, por suerte no ha pasado a mayores. Increíble, ha quedado en la anécdota, ¿no? Un solo herido que es el ciclista, pero leve. Entonces, la verdad es que nos quedan estas imágenes, Augusto, para ver realmente, sí, no estamos preparados para una situación. Pobre, no se le esperaba. ¿Qué te vas a esperar? Que te va a embestir un toro, ¿no? Qué sorpresa se habrá llevado realmente. Bueno, y sí, la policía ahí tratando de trabajar, ¿no? Es un animal pequeño finalmente, relativamente... Sí, no tiene, digamos... las dimensiones de un toro de lidia de la Plaza de Hacho, ¿no? Pero sí, igual, difícil de contenerlo, ¿no? Ha toreado a todos los policías. Se metió a una tienda, una locura. Las cosas que vemos en nuestro país, ¿no? Toro suelto en plaza, realmente. Insólito. Literal.
Vamos a otros temas. Lo que ocurrió en Juliaca. Un hombre aparentemente manejaba en estado de ebriedad. Así terminó chocando contra todo un puesto que estaba en la calle y arrollando a dos de sus trabajadores. Los impactó dejándolos gravemente heridos. En Juliaca, un sujeto en aparente estado de ebriedad chocó abruptamente contra una motocarga que quedó recostada a un lado de la calle. Lo más preocupante es que en el lugar se encontraban dos jóvenes trabajadores, quienes se vieron seriamente afectados. Ahora hay dos afectados, mi hermano que ha sido colisionado con la moto misma y el otro joven que le han roto la pierna, toda su pierna está afectada. El accidente habría sido ocasionado por un individuo de nombre Gabriel, quien venía conduciendo un vehículo con placa de rodaje X1H407 de la empresa de taxi Conejo Feliz. Estaba ebrio, tenía cerveza en todo su carro y las botellas están ahí. Los mismos policías están grabando. Por si fuera poco, los testigos también aseguraron que tras el choque, el hombre de 22 años de edad habría intentado escaparse. Me dice, me voy a estacionar y se quería escapar. De una mano le doy que agarrar y justo la policía ha bajado a buena hora. Si no se hubiera escapado ese joven. Los heridos, uno de iniciales FCHH de apenas 14 años y un segundo JPM, quienes son trabajadores de una empresa distribuidora de pollos, fueron evacuados al hospital Carlos Monge Medrano, mientras que el responsable del fatídico accidente fue trasladado a la comisaría del sector. Bueno, hay una campaña que trata de reforzar una idea falsa, que es que el Congreso está legislando para que los delitos de lesa humanidad prescriban. Eso es falso, no prescriben, y eso es la ley ahora. Pero hasta que se creó esa ley, antes de eso no se puede juzgar por delito de lesa humanidad a nadie, ni siquiera Alberto Fujimori está sentenciado por eso. Aquí la precisión que le hace el Congreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que intenta de forzar que ellos frenen una segunda votación respecto de esta pieza de legislación. Nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano: a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad a los que se hace referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Como era de esperarse, el mandato ha despertado la indignación de los legisladores. Ha caído en un error porque establece que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen que adoptar las medidas para dejar sin efecto este proyecto de ley. Pero no es competencia ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial dejar sin efecto una ley, sino del Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo, que no forma parte de los poderes del Estado. El Perú no debe tener injerencias de ningún tipo. El Perú es un país autónomo, democrático y debe de tomar sus propias decisiones. Las opiniones pueden respetarse, sin embargo, ningún tipo de injerencia deben darse en el país. Hasta aquellos que comulgan con la izquierda se sumaron a esta condena y alzaron su voz de protesta. Yo le digo a ellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se metan nuestros problemas internos, nosotros los peruanos tenemos que resolverle. Para eso tenemos los tres poderes del Estado. Por favor, ya no se metan. Algunos exigieron que la Corte respete la soberanía nacional, pero también apelaron al artículo 93 de la Constitución, que los congresistas no tienen mandato imperativo. La interferencia de organismos internacionales que a nosotros nos va a decir cómo tengo que votar. Entonces, ¿qué le diría? ¿Que no se intrometan? Que no se entrometan en las decisiones netamente que nos competen a nosotros. Pese a la exhortación, los legisladores aseguraron que mañana se realizará en la Comisión Permanente la segunda votación de la ley que permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Bueno, es simplemente reforzar una realidad. No existía el delito de lesa humanidad durante esa época. Y lo que está haciendo el Congreso es aclarar eso para que precisamente no arrastren estos procesos de manera indefinida.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben al día de hoy. Eso no está cambiando. Contra eso no está legislando el Congreso. Así que nada más están reforzando algo que ya es una realidad para que en las Cortes se respeten también los derechos de personas que no pueden ser juzgadas ad infinitum por ningún caso, en todo sentido de esta nueva norma, ¿no? Bueno, y en tal caso el Congreso también lo que quiere es que se respete la autonomía, ¿no?, de sus decisiones, de poder llegar a una segunda votación como corresponde y terminar un proceso que le compete a decisiones y normativas también aquí en nuestro país. Así que bueno, ahí está, lo están dejando clarísimo. Tenemos información en vivo con nuestra compañera Mari Carmen García. Mari Carmen, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Esta tarde, como todos los miércoles, el Consejo de Ministros ha brindado una conferencia de prensa. En este caso, el premier Gustavo Adriancén se ha pronunciado precisamente sobre este pronunciamiento también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que le exige precisamente al Estado peruano anular este proyecto de ley. Él ha señalado que está indignado respecto a este pronunciamiento y también ha señalado que ha recibido la instrucción de contactarse y reunirse con los líderes de los demás poderes del Estado, hablamos del Legislativo y del Poder Judicial, para emitir en conjunto un pronunciamiento en rechazo a esta medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos. Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado, de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Claro, ahí hay que unir fuerzas, ¿no? Y a eso se refiere Adriancén, que finalmente se emita en conjunto un pronunciamiento mucho más sólido que sea tomado ya como una posición del país. Así es, más aún cuando él señala que se trata todavía de un proyecto de ley que no ha sido finalmente concluido ni está en manos propiamente del Ejecutivo. Es como siempre, las conferencias de prensa del Consejo de Ministros no dejan de protagonizar también los hechos políticos, como son la posibilidad de que la presidenta pueda declarar en algún momento a los medios de comunicación, pese a los calificativos que prefiere hacer a la prensa en lugar de responder preguntas. Él ha dicho que aún no hay fecha para el pronunciamiento de Dina Boluarte, en todo caso, a todos los escándalos y cuestionamientos a su gobierno, pero por otra parte sí ha hablado sobre algo que ya podemos considerar un fracaso para este gobierno, que es la captura de Vladimir Cerrón, quien está muy pronto a volver a las calles con total tranquilidad tras la prescripción del delito de colusión en el caso de Aeródromo Huanca, y por el cual también pesa una prisión preventiva en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo el premier. Y también hay divisiones de inteligencia que están abocadas a la búsqueda de los prófugos, como el que usted ha mencionado. Lo que yo le puedo garantizar, y estoy en condiciones de afirmar, es que la búsqueda de este prófugo de la justicia no cesa y que es una búsqueda constante, y yo no dudo que más temprano que tarde va a ser finalmente capturado. La captura de este hombre tiene que ver con un compromiso que se ha hecho el Ministerio del Interior, y yo no dudo que lo vayan a honrar. Compromiso que no ha tenido resultado alguno y que ha tenido una serie de cuestionamientos por supuestas intervenciones desde el Ejecutivo, ¿no?, desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Así que parece que resultados prontos. Ya, nos despedimos de eso. Bueno, Mari Carmen, gracias, y precisamente sobre eso tenemos más información. Así es, porque vamos a ver en el siguiente informe los detalles de lo que podría ocurrir mañana, la prescripción de un delito para Vladimir Cerrón, que continúa prófugo. Este es un hecho del año 2014. Este es un hecho que se suscribió por el tema del aeródromo de Huanca, allá cuando era gobernador regional en Huancayo, el señor Cerrón. Por eso es importante saber que justicia que tarda no es justicia. Hay fuego en la arena política con la posibilidad de que Vladimir Cerrón
pueda dejar la clandestinidad, no para entregarse con chaleco y esposas, sino para que vuelva a presentarse en sociedad, totalmente libre por la prescripción de su delito cometido, la colusión. Consideremos que en junio del 2014 se firmó el contrato del aeródromo Huanca. Desde el 2014 al 2024 pasaron 10 años. Sin embargo, especialistas como el abogado Ferreira señalan que el portero de Palacio no podrá salir a la luz pública campante y como si nada. Se viene un engorroso proceso que dependerá de la Corte Suprema. Una papa muy caliente para el presidente Javier Arévalo y sus colegas en Palacio de Justicia. ¿La pelota está en la cancha de la Corte Suprema o lo va a estar inevitablemente? Sin lugar a dudas, la Corte Suprema es una instancia sumamente importante. Hay magistrados notables, jueces con bastante imparcialidad y esperemos que hagan su labor como siempre lo han demostrado, pero dentro de la celeridad. Arturo Silva Rojas y el resto de abogados de Cerrón tendrá que justificar sus alegatos por escrito ante el Poder Judicial con el fin de que la prescripción se viabilice. Este proceso burocrático puede tomar semanas o unos cuantos meses. Sí es importante saber de que el mismo acto de que mañana tenga conocimiento del acto prescriptivo no prescribe de oficio. Lo que tienes es que motivar la prescripción para que en su defecto el juzgado señale que este acto ya habría sido prescrito. En términos de defensa técnica, eso es lo que tiene que comunicar la defensa técnica del señor Cerrón a los juzgados competentes. En conclusión, Cerrón no puede salir campante de su guarida, ya sea en Junín, en las playas de Asia o en una de sus casas en Lima que pronto saldrán a la luz. Primero sus abogados tienen que hacer un arduo trabajo. Sin embargo, todo este caso es un ejemplo de la tardía reacción del sistema de justicia. Prácticamente le salió barata la condena por colusión de solo 3 años y 6 meses. Condena que recién salió del horno 9 años después. Óiganlo bien, 9 años después de la primera denuncia. Lo que no puede existir es impunidad, es decir, el sistema de justicia tiene que actuar un poco más rápido porque la persona que usualmente corrompe tiene el sistema a la mano. O sea, sabe los plazos. Si Cerrón queda libre, el panorama para ciertos personajes del gobierno de turno, del Congreso y de magistrados se torna muy gris. La casación de Cerrón está pendiente desde noviembre y ya debería sacarse de la refrigeradora para tomar decisiones cuanto antes. Ya veremos si hay valentía en la Corte Suprema para hacerle frente al portero más poderoso del Perú. Vamos con una recomendación importante. Solo una empresa 100% peruana entiende lo que queremos. Win, el internet hogar más rápido, ahora es el número 1 en satisfacción al cliente, según Ciptel. Tú también, cámbiate a Win. Llama al 01-707-3000, porque los peruanos prefieren a Win. Gracias, Win. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos con información deportiva. Eddie. Gracias, Maricel. Muy buenas noches a todo el Perú. Habló Paolo Guerrero y cuestionó la función que le encomienda Jorge Fossati en la selección. Con esto y más, ya venimos.